Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos. Les saluda su amigo Jesse Colón con un devocional para domingo más. Vamos a continuar ahora a través del libro del Evangelio de San Lucas, pero estábamos enfocando en la parábola del sembrador y el cuidado que debemos de tener a escuchar la palabra de Dios. Jesús les dio clases, ¿verdad? Verbales, enseñanzas, pero también Jesús sacó a sus discípulos al taller, al campo de práctica, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver una de esas circunstancias donde Dios reta a sus discípulos, prueba a sus discípulos a ver qué tan efectivos son para aplicar la palabra de Dios a sus circunstancias. Y para nosotros esto es importante, amigos, hermanos, porque podemos leer la palabra de Dios, pero a menos que lo apliquemos a nuestra vida, no va a ser de fruto a nuestra vida. Entonces vamos a ver una oportunidad de que los discípulos tienen para poner en práctica la palabra de Dios, creyendo las promesas de Dios, y vamos a ver cómo resulta esto. Porque Dios, aunque nos pone por pruebas, no usa esas pruebas para destruirnos, sino las pruebas son para desarrollarnos. Cabe decir que el enemigo quiere usar esa misma prueba para destruirnos, pero Dios lo usará para desarrollarnos. Vamos a ver esta ocasión donde Jesús calma la tempestad. Esto se encuentra en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Dice: uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Aquí es la palabra de Jesús, podemos decir la palabra de Dios y promesa para sus discípulos. Entraron en una barca y esta es la palabra de Dios: pasemos al otro lado del lago. Fue una instrucción, pero cuando Dios nos da una instrucción, es una promesa de cumplimiento. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos: pasemos al otro lado. No está diciendo vamos a hundirnos. No está diciendo a ver si logramos llegar al otro lado. No, Jesús da la instrucción y esa instrucción lo puede recibir como promesa, que iban a pasar al otro lado. Pero ahora algo sucede, ¿verdad? Aquí viene la prueba. Una circunstancia difícil, una tempestad que se levanta. Ellos van en obediencia a Jesús, van queriendo pasar al otro lado, y así en nuestras vidas pueden suceder circunstancias adversas, pruebas, dificultades. Estamos queriendo obedecer a Dios y Dios permite una prueba. ¿Para qué? Para desarrollar nuestra fe, para desarrollarnos, para que podamos tener esa certeza de que cuando Jesús nos da una instrucción es una promesa. Continuamos diciendo en verso 23: pero mientras ellos navegaban, ahí está la obediencia, Él se durmió. Mira nomás la tranquilidad de Jesús, que Él sabe que el Dios Padre los iba a cuidar. Y no vamos a olvidar que Cristo es soberano y omnisciente también. Jesús no fue ignorante a lo que iba a suceder, pero está mostrando Él el ejemplo del hombre perfecto, confiando en las promesas de Dios, la protección de Dios. Jesús puede dormir aunque haya una tempestad, una circunstancia difícil, no le roba su sueño. Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Nota que esto es un peligro verdadero. No es que trate de ignorar y hacer los discípulos ver mar. Acuérdense, muchos de estos discípulos tenían experiencia sobre el mar, como Pedro, que era pescador, su hermano Juan, Jacobo también. Por lo menos habían 4 pescadores arriba de esa barca con experiencia de navegar en medio de tempestades. El mar de Galilea es un mar, realmente es un lago, no es muy grande, pero está situado entre montes donde bajan frentes fríos tan pronto con el aire y se puede ocasionar una tempestad muy pronto, una tempestad muy violenta, así por cómo está la topografía ahí del mar. Entonces se levantó una tempestad violenta. Y hay muchas veces que circunstancias vienen a nuestras vidas. Tampoco hay que ignorarlas o cerrar nuestros ojos y tratar de hacer como si no existieran. Enfermedades son reales.
pruebas económicas reales. El cáncer no es un juego. No hay que ignorar y decir así, ay, tenga suficiente fe y se va a desaparecer el cáncer. No. Vamos a ver en esto lo que sucede cuando ellos ponen sus ojos en la circunstancia, pero se olvidan de la promesa de Dios. Mira lo que sucede. Llegándose a Jesús, lo despertaron, diciendo, Maestro, que perecemos. Aquí los discípulos lo levantan. Otro texto en Mateo, Marcos, uno de los dos que también cuentan esta historia, le preguntaron, ¿no te importa que nos perecemos? Y a veces también sucede en nuestras vidas, viene una circunstancia difícil, una tempestad, y lo primero que hacemos es culpar a Dios de no tener cuidado de nosotros. O pensar que Dios está ignorante de lo que está pasando. Vienen aquí al maestro y le dicen que perecemos. Ellos ya están llegando a la conclusión y sucede también que nosotros siempre brincamos al peor de los casos. Pero lo bueno es que vemos el ejemplo de que fueron con Jesús. Y ahí es donde tenemos que ir. En nuestras tempestades, en nuestras dificultades, ir con Jesús. Y van con Él y le llaman Maestro, ¿verdad? Van con Él porque tal vez en su subconsciencia saben que es parte de una prueba de la enseñanza. Jesús le había enseñado, hay que aplicar la palabra de Dios. Hay que poner en práctica la fe que tenemos en Dios. Jesús, dormido, confiado en la protección de Dios, entonces van y lo levantan. Y dice que Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Mira nomás poder de nuestro Dios, que con su palabra puede calmar la tempestad. Y cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra, siempre digo que Él nos dio un vistazo del cielo. Donde Jesús iba, levantaba muertos, porque en el cielo, en la vida eterna, no va a haber muerte. Jesús sanaba enfermos, levantaba cojos, abría ojos de los ciegos, abría los oídos de los sordos, desataba la lengua de los mudos, dándonos un vistazo a la vida eterna donde no vamos a tener estas pruebas, luchas, enfermedades, tempestades. Entonces, cuando Jesús está con ellos en la barca, Él calma la tempestad. Y amigos, si invitas a Jesús a ser el Señor de tu vida, puedes tenerlo presente en medio de tus tempestades, momentos difíciles, y Él nos ayuda a tener calma en medio de la tempestad, a poder descansar también en Él. Pero Jesús les hace una pregunta. Dice, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe? A veces podemos tener nuestra fe escondida. Podemos ignorar nuestra fe, tener nuestra fe descuidada. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Ahorita en este momento su fe está débil porque se olvidaron de la promesa. Pasemos al otro lado, y tienen sus ojos puestos en las olas, la tempestad, esa violencia de las olas. Entonces están enfocados en la circunstancia y se han olvidado de la palabra de Dios. Y amigos, hermanos, eso sucede en nuestras vidas cuando descuidamos nuestra fe, a ignorar o alejarnos de la palabra de Dios. En momentos de tempestad, acércate a la palabra de Dios. Acércate a Dios en oración. Congrega en una iglesia que pueda apoyarte en oración y ayudarte a superar esa tempestad. Pero no espere hasta que llegue la tempestad. Tenga una dieta de la palabra de Dios diariamente, abriendo la Biblia, orando, teniendo ese alimento a su fe, para que cuando llega la tempestad no tienes que decir, ay, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde la dejé? No, porque su fe es activa, viva, nutrida en la palabra de Dios. Jesús pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? La fe no estaba puesta en Jesús en ese momento, ni en sus palabras, porque se habían debilitado. Pero lo bueno y el ejemplo que podemos sacar de esto es que fueron a Jesús con su fe débil. Esto me acuerda de la ocasión donde un señor fue con Jesús
y su hijo estaba teniendo episodios epilépticos, y estaba echándose en el fuego y un demonio lo ataba y él le dice a Jesús que sanara a su hijo y los discípulos no podían hacer nada. Y Jesús dice algo de la fe. Jesús habló de la fe. ¿Cuánto tiempo tienen que estar con ustedes? ¿Verdad? Poca fe. Y el papá le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dijo, si crees todo es posible. Y él dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces ahí es donde podemos ir con el Señor. Sí, Señor, mi fe está débil. Necesito poner mi fe en ti y en tu promesa, en tu palabra. Y dice aquí, pero ellos estaban atemorizados y asombrados. El temor apaga la fe. Pero la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, cuando estamos concentrados en Cristo, en su persona, en el amor de Dios para con nosotros, el amor de Dios para nosotros echa fuera el temor en cualquier tempestad. Por eso es que Jesús podía dormir tranquilo en el amor de Dios Padre. Entonces ellos están atemorizados, dice, y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este, que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Ahora vamos a abrir una sección en el libro de Lucas, donde empiezan todos a preguntar, ¿quién es este? Y se trata de la persona y el propósito de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Todos estaban preguntando, ¿sería el Mesías, el ungido, el Cristo de Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Es una posición política o un poder celestial? ¿Qué es el Hijo de Dios? Y vamos en las siguientes semanas a ir estudiando eso. ¿Quién es Jesús? Y va todo culminar en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Pero ustedes, ¿quién dice que soy? Y toda nuestra eternidad depende de esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Él es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Si no es, conviértelo en tu Señor y Salvador de tu vida. Acepta de Él el perdón y la vida eterna que quiere regalarnos. Vamos a estar hablando de eso, de la persona de Jesucristo y su propósito, su venida. Y todo culmina con esa pregunta. Y luego la introducción a lo que será, porque Jesús va a decir que será rechazado por los religiosos, por los ancianos, por los sacerdotes, que será matado, pero al tercer día resucitará. Entonces, Él habla de su persona y de su propósito. Acompáñenos a través de esta serie estudiando quién es Jesús. Y en la historia hoy vimos que Jesús tiene el control sobre la naturaleza. Jesús tiene el control sobre la tempestad, el viento, las olas del mar. Jesús tiene un poder sobrenatural sobre las cosas naturales. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe en estos tiempos tan difíciles en los cuales vivimos. Señor Dios, reconocemos que enviaste a tu Hijo Jesús para salvar al mundo. Y cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, mostró tener tu poder, un poder divino sobre la naturaleza, sobre los poderes ocultos y oscuros de los demonios y los diablos. Él mostró tener el poder sobre la muerte, sobre las enfermedades y todas estas cosas que nos preocupa, que nos roba sueño en estos días, Señor. Entonces ayuda a aumentar nuestra fe en tu Hijo Jesús, para que podamos también dormir en medio de las tempestades de este mundo. Gracias por la esperanza que nos das. Gracias por tu palabra que alimenta nuestra fe. Pido por todos los que están escuchando este devocional, Dios, que a través de tu palabra alimentas, fortaleces, desarrolles su fe para que puedan ver tu mano sobre ellos, tu protección en sus vidas, y que puedan vivir en la tranquilidad que Cristo tiene su mano sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por tu Espíritu Santo y por todas las bendiciones que nos das al estudiar tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gracias amigos, que Dios me los bendiga.